Bienvenidos a Opinión en Jaque. Soy Robert Quintana. Yo, Wilfredo Beltrán. Y hoy día estaremos compartiendo sobre la tristeza. Bueno, es importante que hablemos sobre este tema porque algunos piensan que los cristianos no pueden estar tristes, ¿no? O al menos aquellos que, entre comillas, tienen una actitud diferente ante la vida, ¿no? Tienen otros conceptos. Pero la tristeza es parte de la experiencia humana, ¿ya? Y tenemos que aprender a enfrentar esto, a los dolores que padecemos, ¿no? Me viene a la memoria mi madre, por ejemplo, ¿no? Mi madre para mí es el mejor ejemplo de resiliencia, porque ha soportado el hecho de que uno de sus hijos, cuando era niño, se le cayera la empleada del segundo piso, ¿ya? Y desde ahí padeciera de arritmia cerebral, o sea, los ojos se le ponían rojos por causa de... Su segunda hija fue niña azul y padeció 11 años de ese sufrimiento hasta que partió de esta tierra. A una de mis hermanas le dio polio porque alguien, un pariente que la vino a visitar, no le dijo que su hija tenía polio y mi madre, muy amorosa, la recibió en casa. Aunque mi hermana tenía la vacuna y los demás tenían la vacuna, lamentablemente parece que no le había hecho el efecto de inmune suficiente para evitar la enfermedad y le afectó su vida, de por vida, ¿no? Y mi cuarta hermana le atravesó un clavo en el ojo, ¿no? Lo tiene más dilatado, gracias a Dios no lo perdió, se lo pudieron rescatar, ¿ya? Mi hermano, mi quinta hermana, mi cuarto hermano era asmático, ¿ya? Y así. Y le dio paro cardíaco respiratorio siendo niño, o sea que eso es un colapso terrible porque el corazón está en plena actividad. Mi madre nunca se quejó de la vida, nunca se quejó de la vida, nunca vivió amargada. Y sí tenía problemas de nervios. Y cuando conoció a Cristo, se le acabó la crisis nerviosa. Nunca más le dio una crisis nerviosa. Nunca más. Cayó desmayada, que temblaba, que teníamos que ponerle una cuchara en la boca, que tenía que tomar Valium, diazepam. Se acabó. Y ahí fue el asombro más grande de mi vida. Ahí conocí que Dios era real. Y cuando murió mi hermana, mi mamá no le dieron nada, ni agüita de azar. Se recompuso. Ahí me di cuenta de que si esto puede padecer en el sistema nervioso de una persona que tú conoces, ¿cuándo más en Dios? Pues? Tú hablaste de algo muy importante al comienzo, que a veces pensamos que porque somos cristianos no vamos a tener sentimientos, ¿no? Y a veces tú escuchas en las iglesias, ¿cuántos tienen el gozo del Señor? Yo nunca he escuchado que alguien diga, no, yo estoy triste, ¿no? Porque es como una comunidad entera responde amén, ¿no? Claro. Pero sin embargo nosotros atravesamos por momentos de tristeza. Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Vemos versículos bíblicos, vemos los salmos llenos de salmistas hablando sobre la tristeza que ellos pasan. Mismo Jesús. Correcto. ¿Cómo balancear eso en la vida de un cristiano? Primero, no negar la tristeza. O sea, el problema es que yo noto de que algunos que se vuelven tan positivos que ya no pueden mencionar ni siquiera la tristeza porque supuestamente la traes. Creo que es un error, ¿no? O sea, por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando habla en Filipenses en la epístola del gozo, de la alegría, y dice que morirme es ganancia y prefiero morir porque estoy con el Señor y todo en el capítulo 1. En el capítulo 2, en el verso 28, habla de Epafrodito y dice, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que no tuviese tristeza sobre tristeza. O sea, que el apóstol Pablo reconoce que pasa momentos de tristeza, y cuando dice tristeza sobre tristeza es para darte énfasis que no es solo una vez, que le han pasado varias veces. ¿Ya? Que alguien que amas lo ves padecer, te angustia, por supuesto, que no deseas que muera, ¿no? Aunque él no le reclama a Dios, no lucha con Dios, ¿no? En este instante, pero si la muerte es ganancia, muérete mejor, ¿no? Ya no, ni siquiera lo atiendo, ¿no? Ni siquiera oro por él. ¿Para qué voy a orar por él que se muera? ¿Por qué? Pero no es la lógica de la Escritura. Eso es exagerar o llevar al extremo una verdad. Por eso es importante de que estudiemos toda la Biblia y que
Yo siempre planteo que la Biblia se interpreta a sí misma, porque el hecho de que la muerte sea ganancia, veo padecer a alguien, lo dejo sufrir, pues, ¿no? Porque es ganancia, mejor que se muera. Si es cristiano, ese sería un error, porque Pablo dice, Dios tuvo misericordia de él y de mí, porque te causa dolor ver sufrir a otro y te abre la puerta al consuelo. Ese es lo bueno. Ahora viene el lado positivo, que Dios no te deja viviendo en la tristeza, te saca de ella y te puede dar el gozo y la alegría en medio del dolor, ¿no? Claro. Eso es difícil también, ¿no? Claro. Porque tiene que haber un balance, como hablaste al comienzo. No podemos ser solamente decir, no, yo soy positivo, soy cristiano, tengo fe. Yo sé que Dios me va a sacar de esto, ¿no? Pero tienes que a la vez encontrar un balance en la tristeza, porque es parte de un sentimiento humano. Jesús atravesó por eso también, y él no negó, pero él se puso su confianza en el Padre, ¿no? Lo que tú dices es clave. Jesús, por ejemplo, en Getsemaní, dice, estoy triste hasta la muerte. O sea, en algunos casos nos sentimos morir por causa del dolor, pero no desea la muerte, porque eso sería caer en depresión. La depresión es la pérdida de toda esperanza. En cambio, Jesús se recompone cuando dice, hágase tu voluntad y no la mía, porque haya un consuelo profundo y extraordinario en Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer con los creyentes en medio de las pruebas. Revelar su poder, revelar quién es Él, consolarnos, ¿no? Y como explicábamos en el podcast anterior, es para vencer el mal, pero ahora ya viene el trato personal, donde tú creces en tu relación con Dios, cuando Él se muestra quién es y las promesas que te ha hecho se hacen reales en tu vida. Y comienzas a hallar consuelo, paz, libertad, una paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Todo se está cayendo, pero tú sabes que Dios va a actuar a favor tuyo. Ese es lo bueno del cristianismo, que después de la explosión atómica Él va a sobrevivir. La radiactividad no te destruye. Ese es lo bueno de la fe, ¿ya? Que los cristianos subsisten a los dolores agónicos que otros no pueden soportar. Es interesante, es bien interesante, digamos, la experiencia de la fe en cuanto al dolor, porque te da mayor capacidad de vivir, de sobrevivir, de vencer el dolor. Claro, porque tiene que haber, volvemos a la palabra, balance, ¿no? Entre la tristeza y el gozo que Dios te da. Correcto. Entre la tristeza y la paz que Dios te da. Tampoco Dios quiere que uno viva eternamente pues triste. O sea, una persona deprimida, llena de dolor, no solo afecta su vida, sino le permite beneficiar la vida de otros. Claro, tú afectas al círculo de influencia que tienes, ¿no? Correcto, a tu entorno. Claro. ¿No? Y porque no sabes digerir el dolor. En cambio, los que lo superan el Señor no solamente traen consuelo a todos, sino que su rango de influencia crece desde su hogar hacia otras vidas. Porque has vencido el mal. Claro, ese es el testimonio que tienes que contar, ¿no? Correcto. Testimonio tuyo. Correcto. Y como hablábamos en el podcast anterior, Nick Ludovic, al vencer las limitaciones que tiene, porque sus padres pensaban, ¿cómo va a sobrevivir? Y dice, ¿cómo puede nadar sin tener brazos y piernas? Para él, pararse es un milagro, pero lo puede hacer. Y ahora se ha vuelto, digamos, en este caso, motivador de jóvenes adolescentes deprimidos, que tienen todo, pero el problema es acá, porque no tienen respuestas que corrijan sus emociones. Ese es lo bueno en el Señor, que te da respuestas que equilibran tus emociones. Porque somos seres emocionales. Es inevitable, ¿no? Somos seres emocionales. Pero la fe te da razones para equilibrar tus emociones. Ese es lo bueno. ¿Cómo crees que como cristianos hemos llegado a ese extremo de...? Es enfatizar una verdad solamente, ¿no? Yo sé que hay movimientos de fe, por ejemplo. No, Dios lo va a sanar, Dios lo va a sanar. Y se muere. Se muere. Dice, se murió. Le dice, ¿y ahora? Y piensan que la muerte es un final. Es que no leen la Biblia, pues. Ahí está el balance, ¿no? Si tú mueres en gloria, automáticamente traes bendición sobre las personas. Traes bendición sobre las personas. Traes tranquilidad al corazón. Traes paz al alma de las personas, ¿no? Yo me acuerdo de una mujer, creo que te conté una vez, que ella tenía cáncer terminal al estómago, ¿no? Y la fase final es terrible, pues, porque ya no hay límite entre el estómago y el sistema digestivo. O sea, es una muerte bien fea. Entonces él le dijo al Señor, Señor, quiero partir antes de las consecuencias finales. Y parece que Dios le da consuelo y dice que sí.
reúne a su familia en torno a su cama, están conversando y les dice, no se preocupe por mí, yo estoy tranquila, me voy con él. Preocúpense porque ustedes se quedan. Me preocupo por su salvación, por su vida. Oró por ellos, se echó a dormir y partió tranquila. Entonces uno diría, la muerte es un fracaso. No, porque el consuelo que te da Dios es extraordinario, rompe límites, que ni la muerte lo limita, ni la muerte. ¿Ya? Yo creo que debemos también balancear en este sentido también cuál es la raíz de la tristeza que uno tiene, ¿no? Por supuesto, porque la fuente de la depresión es la tristeza, es cuando pierdes toda esperanza. Pero ¿qué es lo que te está trayendo esa tristeza a tu corazón? Correcto. No negar, no cerrar, decir... No, hay que examinarlo, ¿no? Y enfrentarlo, ¿no? Correcto. Por ejemplo, hay etapas de recomponer la tristeza, ¿no? Te recompones emocionalmente. Y Pablo, por ejemplo, en 2 Corintios, dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. O sea, Pablo tiene una tristeza tan grande que tiene que tomarse una pausa antes de ir a verlo, porque emocionalmente está triste y no quiero entristecer a la gente. En algunos casos uno tiene que tomarse pausas para recomponerse. Muere un ser querido, no va así, estoy gozoso, ¿no? Sigo mi vida normal. No, tienes que tomarte una pausa, reflexionar en lo que ha pasado, pensar, hallar respuestas, o hallar consuelo. Quizás es lo más difícil, es encontrar la soberanía de Dios en las cosas que pasamos. Correcto, en el silencio de Dios. Creo que una vez también hablamos sobre el silencio de Dios, ¿no? Ya va a ser interesante repetirlo, porque es importante porque cuando Dios no te da una respuesta y guarda silencio es lo más, entre comillas, aterrador. Pero la bendición ahora que tenemos a través de la oración es que hayas consuelo y Dios comienza a revelarse, no te deja sin escuchar su voz. Ahora tenemos acceso al trono de la gracia, como dice Hebreos, ¿no? Capítulo 4. O sea, está ahí. Tú solamente tienes que hablarle. Está ahí. Y el Espíritu vive en ti. Está ahí presente. ¿Y cómo encontrar también en este momento de dificultad, de tristeza, cuál es la soberanía de Dios, ¿no? Eso también creo que es muy importante dentro de eso. Aquí vienen entonces las respuestas del Señor que nos trascienden, ¿no? Yo he ido viendo algunos casos a lo largo de la historia, ¿no? O sea, uno va examinando, ¿no? Por ejemplo, me gusta mucho la de Eric Lindell, ¿no? ¿Ya? Todas sus victorias, los triunfos, pero al final él muere en China bajo la ocupación japonesa y no ve a su última hijita, ¿no? Entonces, él parte con el Señor y uno diría, pero ¿cuál es el testimonio? El testimonio ahora repercute, ¿no? Hasta el campo de las películas, porque hicieron una película secular y promovieron hasta su fe, ¿no? Y es interesante ver cómo Dios te da respuestas a las siguientes generaciones a pesar de que tú no la hayas tenido, si te mantienes en fe. Es interesante las respuestas que da Dios, que aprendemos de la historia. Es interesante que aprendemos, es cierto, murió, no tuvo una respuesta. De repente Martin Luther King no vio pues a un niño blanco en Alabama que no es juzgado por el color de su piel, sino por lo que hace, ¿no? O sea, que es evaluado en base a lo que hace. Él no lo vio, pero ¿cuántos lo vemos ahora, no? Aún en este país ha crecido mucho la victoria sobre el racismo. Ha crecido muchísimo, ¿no? Ha crecido muchísimo. Hay mucha aceptación, ¿no? Y eso ha abierto las puertas a que las personas aprendan a valorar la vida de otros en otro nivel, en otra dimensión, ¿no? Sí, yo creo que como cristianos nosotros no vivimos en un mundo de fantasía, sino en un mundo de realidad, porque la fe es el principio de algo que vemos tangiblemente y creemos, ok, esto va a cambiar, ¿no? O sea, la fe no es basada en una fantasía, sino en base a una realidad. ¿Correcto? Entonces, en este momento, si yo encuentro que estoy en una tristeza, yo tengo la fe que Dios me va a dar una solución. Dios va a traer calma, Dios va a traer la paz sobre las circunstancias que esté atravesando. ¿Cómo tú hablarías con esas personas que en este momento están atravesando por un momento de tristeza, de desesperación en sus vidas?
Lo primero que siempre hago es acompañarlas. O sea, pasar un tiempo con la persona y dejar que hable. Y en algunos casos ni lo cuestiono, aunque algunos me preguntan sinceramente, ¿no? Me hacen cuestionamientos sobre Dios, sobre lo que creo, ¿no? Yo no trato en ese instante de darle respuestas, solo lo acompaño nada más. Porque el amor se ve mejor en hechos que en palabras. Lo acompaño, estoy ahí, y si tengo que llorar, lloro con él. Y si, en este caso, no me pierdo en el llanto, ¿no? O sea, hallo consuelo, ¿no? Hay personas que yo amo, por el contacto, por la experiencia, he amado mucho, pero he hallado consuelo, ¿no? ¿No? Por ejemplo, cuando nuestro amigo en común, Chancafe, se puso mal, sentí en el Señor ir a verlo. Estuve con él todo el mes, fui a verlo todos los días. Y nunca en mi vida pensé que se iba a morir, hermano. No, ni me pasaba el chispazo que se iba a morir. Aún es más, había pasado una experiencia anterior con mi esposa que le habían ah, hecho una operación muy riesgosa. Yo fui con ella al hospital, hice lo mismo, la acompañé todos los días. Hasta hice actos de fe, ¿no? Fuimos al hospital para que lo operen sin que tuviera cita. La internaron, la operaron una semana después. Lavé toda su ropa y la llevé para el día que salí. Hice lo mismo con él. Recogí su ropa cuando lo metieron en emergencia y dije, este es solo una prueba momentánea. No, le dije, cariño, llevé toda su ropa porque le habían puesto bata y le dije, Susana, lava esto porque tiene que estar listo en su maleta para cuando lo voy a sacar. Al final tuve que entregarle la maleta a su hermano porque nunca lo saqué. Pero ahí consuelo en Dios. Y entendí las respuestas. Dios tiene su tiempo, ¿no? Y entendí respuestas que ahora me ayudan a consolar a otros, a darle respuestas a otras personas, a acompañarlos, a estar presentes, a orar por ellos, a orar también aparte, ¿no? Porque la oración tiene poder. Y yo me he dado cuenta de que muchas personas a veces solo necesitan un abrazo y Dios se encarga del resto. El consuelo viene de Dios. Eso siempre es así. El consuelo viene de Dios. Y tenemos al Consolador, que El justamente Espíritu se Santo. llama Consolador, Correcto, esos nombres que indican un atributo personal extraordinario, ¿no? que está dentro de nosotros, ¿no? Claro, examina los espacios de nuestra mente, las áreas que a veces hasta hemos ocultado. Con los años he ido descubriendo hasta traumas de personas que algunas experiencias por ejemplo, las han traído nuevamente a flote, ¿no? Han reaparecido, que estaban ocultos, que afectaban su carácter y yo no sabía por qué. Pero luego que han sido sanados, olvídate. Dios lo renovó. Yo conocí a alguien que su esposa lo estaba dejando porque este pata no tomaba acción, pues. Era un niño, pues, no tomaba, su esposa lo estaba dejando, ¿no? Y cuando le hice la consejería me dijo, ve, yo ya no lo quiero, yo me casé, quiero un hombre, no, da ganas de botarlo, me dice, que tengo que decirle lo que tiene que hacer. Yo quiero un hombre que haga las cosas, no quiero un niño, no quiero un hijo, ya estoy cansada. Ya su esposa estaba sacando los pies del plato, pues. Y hablamos seriamente. Oye, él le dijo, yo te perdono, le dije. Y dice, pero tú, y ella es como, ya estaba con la dureza encima, le dijo, ya no te quiero. Le dijo en su cara así, ya no te quiero nada. Y dice, y le dijo cosas feas, pues, ¿no? Y el pata le dice, yo te perdono, le dice. Ya. Bueno, después de la consejería se reconciliaron, él le dio una oportunidad más, él le perdonó, ella le confesó lo que había hecho, sé que se convirtió lo que era un lenteja, o sea, era lento para lo que hacía, había que decirle, cambió, o sea, el dolor lo hizo crecer. No estoy justificando lo que hizo su esposa, pero Dios aprovechó ese espacio para hacerlo crecer. Es interesante. Por eso creo que hay crecimiento en el dolor, creo que hay consuelo en el dolor, y hay algunas cosas que no cambiaríamos si no tuviéramos dolor, hermano. Claro, la tristeza es algo que se puede sentir, ¿no? Claro, entonces es algo que te afecta y Dios lo aprovecha en todo sentido. Uh-huh. O sea, no está limitado el Señor en el dolor. ¿Ya? Es una experiencia humana, como lo hemos dicho otras veces, pero ahora Dios está manifestando su consuelo para decir, no te voy a dejar acá. No te quiero dejar en esa situación. Aunque tomas tiempo para recomponerte, no niegas la tristeza, pero eso te trae libertad, te trae paz, te trae renovación, ¿no? Como hablamos la vez pasada de Hebreos que citaste, ¿no? Por el gozo puesto delante de él sufrió lo propio, ¿no? Claro. Interesante.
¿Podrías orar por las personas que están viéndonos y están atravesando por momentos difíciles? Lo primero que tengo que decirte, hermano, pon tu tristeza en Dios. Entrégaselo. Dile, ¿sabes qué? Tengo este dolor, Señor. Y no tengas temor de decir lo que sientes. Desahógate con el Señor. No se va a molestar. Él va a tener una respuesta para ti. Padre, te ruego por los que sufren en esta hora. Te ruego en el nombre de Jesús que hay en consuelo. Los que en este caso no saben cómo manejar la tristeza. No saben, Señor oh Dios, cómo superar el dolor. Pero tú tienes una respuesta para ellos. Abrázalos, consuélalos, vivifícalos. Que entreguen su dolor a ti. Y tú le darás la paz que sobrepasa toda lógica y todo entendimiento en la gracia de Jesús. Amén. Amén. Nos vemos la próxima. Nos vemos.